Bueno, hablemos de que Santi es bailarín. Sí, eso justamente iba a preguntar, como, Mor, pregunta re básica, pero como que siempre supiste que querías... ¿Cuál es tu baile favorito? Báileme todo ya. Como Pero de verdad, como que... tu trayectoria en Ajá, sí. ¿cómo empezaste? No voy a decir cómo empezaste a bailar, porque creo que une baila como desde... Eso viene en la sangre, es un ¿cierto? instinto Claro, humano. Total. Pero un momento en que tú dijiste como, wow, eso me llena de vida, quiero dedicarme a esto. Sí, este es mi camino. Sí, pues yo en realidad comencé por el teatro. Pues yo cuando vivía en Medellín, como a los 9 años, empecé por teatro y estaba full metido en el teatro, pero como en el teatro fui empezando a descubrir el mundo del movimiento y como me empecé a interesar mucho más como por estas formas de entender el cuerpo de uno, ¿cierto? Y pues yo pequeño fui muy conflictuado con mi propio cuerpo y siento que la danza fue como una forma en la que yo me di cuenta como que, ok, puedo hacer esto, mi cuerpo puede tomar estas formas, el cuerpo puede expresar o puede como hacer arquetipos de estas ideas y me parecía súper interesante porque era como otras formas de crear, no necesariamente un texto, no necesariamente una historia que es narrativa y que es entre comillas lógica, pero sino como que, ok, cómo disponemos de nuestros cuerpos, que normalmente nuestros cuerpos pues son políticos, nuestros cuerpos tienen como demasiadas cosas dentro de ellos, demasiadas perspectivas, conceptos, cómo usamos todo eso para crear algo, para crear una narrativa que no necesariamente es lineal, pero que, entonces sí, yo siento que comenzó mucho por eso, como por algo muy personal de yo intentando encontrar un espacio de comodidad dentro de mi cuerpo. Ser. Exacto, pero ya luego fue como, ok, como el movimiento crea comunidad también y siento que es más como eso lo que me acercó a la danza, como esa capacidad de crear y crear comunidad y crear como cierto espacio seguro dentro de mi propio cuerpo, ¿cierto? Claro, y uno ya teniendo, pues, o sea, ya con esa, ya uno teniendo como esa iniciativa y ya después eso, conociendo gente, informándose, pues uno ya abre como un montón de posibilidades y es como, bueno, pues explorar eso de todas las maneras posibles. Qué chimba, pero entonces desde la infancia o ¿cómo fue? Pues empecé como a entrenar formalmente cuando tenía como, pues tarde de hecho, como cuando tenía 16 años. Sí. Pues mucha gente empieza así como que, ay, a los 3 años estaba en ballet, hacía piruetas. Sí. No, yo empecé más tarde porque desde chiquito estaba más en teatro y fue como después con el tiempo que me fui al movimiento, pero sí, pues como de manera más concentrada, más disciplinada, fue como a los 16 que comencé a hacer danza. ¿Tú cómo politizas? Lo que estabas diciendo ahorita, ¿cómo vuelves político tu cuerpo por medio del baile? ¿Puedo citar gente aquí? No, claro, por supuesto. No, copyright. Que 5 lucas por cada citación. Yo siento que pues mi encuentro con la danza, que fue en Medellín, y algo muy particular de Medellín en el mundo del teatro y de la danza es que pues como nuestra identidad está como tan disputada a nivel político, casi eso se ve muy reflejado en las creaciones de los artistas locales, ¿cierto? Sí, total. Entonces, pues mis primeros encuentros fue con la compañía Malas Compañías, que es una compañía feminista, y bueno, pues algo que me puso a pensar mucho sobre el cuerpo en disputa y el cuerpo político fue una artista trans, se llama Ana Lu Feral, ella Ana Lu, te amamos. ¿La conocen? Yo no la conozco. Ok, ¿tú la conoces? Sí. Cuenten, ¿quién es? ¿Qué hace? Es una... ¿Ella es antropóloga o no? Y es que convoco en ese instante a Ana Lu para que sea una invitada, porque sería increíble. Ana Lu tiene unas perspectivas muy interesantes. El trabajo de Ana Lu me inspiró mucho en ese sentido. Pues el primer performance que vi fue La peregrinación de la bestia. No sé si ustedes vieron que eso fue como noticia nacional, que hicieron como, estaban vestidas de cuero al frente de una iglesia en el centro. Por el centro, sí. Y la gente dijo que eso la era, gente epa, creyó que estaban haciendo un ritual satánico. y que tenían velas negras. Entonces, Ana Lu trabaja muy, pues creo que estudió ciencias políticas, pero trabaja con performance, danza, teatro. Y ella habla como el cuerpo, aunque pues nuestro cuerpo no nos pertenece, o sea, el cuerpo es un territorio en disputa, el cuerpo es como algo que constantemente estamos peleando para poder utilizar como queramos, ¿cierto? Apropiarnos de él. Exacto. Ajá. Entonces, yo siento que esas fueron como las primeras bases que yo tuve como, me da vuelta, o sea, tal vez este cuerpo no me pertenece necesariamente, ¿cierto? Y cómo uno reclama eso, y cómo eso se relaciona como con temas, pues, o sea, uno puede ir con eso, pero siento que eso fue un referente, pues, y muchas de mis bases aquí en Medellín fue eso, ver cómo la danza, cómo el arte es político, como todo inevitablemente es político, toda interacción es política. Wow, y sí, me encanta, qué importante. Yo quiero saber, pues,
dices mucho como en Medellín, ¿qué otra ciudad hay? Porque contexto, Bueno, si pues, quieres. actualmente vivo y estoy radicado en Montreal, Canadá. Allá estudio danza, teatro, tengo mi compañía, hago mis cosas. Entonces, pues creo que eso también ayudó como a abrir muchas perspectivas que tenía desde aquí de Medellín. Y siento Claro. que Medellín pues me ayudó como a tener una base muy crítica de lo que les digo, pues como cómo politizamos nuestro cuerpo, cuál es la cantidad, pues como la identidad está relacionada con el trabajo que hacemos dentro del arte. Y yo venía con eso. Cuando yo llegué a Canadá, yo tenía esta identidad muy arraigada a mi arte, ¿cierto? Como que mi perspectiva latinoamericana, queer. Y llego allá y me doy cuenta que, ok, pues hay otro mundo, un montón de cosas, marica, que yo no Claro. entiendo. Y Es un mundo nuevo, literal. Exacto. El choque cultural es absurdo. Ajá. Sí. Y Yo esas- quiero escuchar sobre ese choque cultural. Sí, o sea, pues al principio fue muy difícil, porque bueno, pues por ejemplo en mi cohort, pues en mi generación de la universidad, yo era la única persona de color al principio, ya hay más personas de color, pero... Ok. eh, O sea, en la generación allá, estando allá. sí, estando allá. Ok, ok. creo que éramos como en todo el departamento, éramos como 2 latinos. Jeez. Entonces, pues como que la perspectiva latinoamericana era algo como que no estaba muy tenido en cuenta dentro de los discursos que estaban teniendo en la universidad. Entonces, pues como que yo sentía a veces como que, uy, si hay espacio para mi narrativa aquí, pero también empecé a aprender muchas cosas, como lo que estamos hablando, de cómo hay un estudio muy consciente de, ok, cómo negociamos el espacio, pues cómo podemos negociar el espacio que compartimos en este momento. Siento que allá hay una conciencia muy chévere sobre el espacio, el territorio. Le estaba comentando a Luz, por ejemplo, al principio de cada clase, al principio de cada ensayo, siempre hacemos como un reconocimiento del territorio, entonces decimos como que, ok, estamos en este momento en territorio no cedido, esto es territorio indígena, no. El nombre de Montreal realmente es Yoyague, es el nombre que le dio la comunidad que vivía allá, pero pues es mal llamado Montreal y así pues es como le dicen. Entonces como que, ok, eso me ayudó mucho como a encontrar una manera de volver a mí y decir como, ok, ¿cómo puedo canalizar esto, esta conciencia del territorio, del espacio, de cómo negociamos nuestras voces en mi práctica sin perder mi identidad, ¿cierto? Sí, y yo siento que es muy valioso porque desde la cultura latina también hay como muchas cosas que sanar. Entonces siento que tener esa distancia y ver las cosas desde otra perspectiva, ver la perspectiva de otros, también puede ayudar mucho a sanar y apropiarse de esa cultura latina. Pues yo siento que también he estado como en eso, como parce, pues es lo que soy, es con lo que crecí, y es una chimba respecto a muchas cosas. También es un contexto muy complejo y muy denso, entonces por eso siento que, pues, que uno se acoge como al arte y a la cultura latina, puede como hacer pat, ok, es muy tenso todo ese contexto, pero es importante sanarlo también. Y es muy importante, pues, cuando te vas a un país bueno, no otro continente, pero sí una cultura tan distinta. Pues son gringos, ¿no? Como que los canadienses. Son gringos. Sí, son gringos. Y yo creo que la cultura latina como tal es una de las pocas cosas que te quedan para refugiarte, porque es eso, o sea, Total. uno está en un lugar, no conoces a nadie, todo es desconocido, entonces esto es lo que eres. Toca hacer las paces con muchas cosas, reencontrarse con eso, entenderlo desde otro contexto también. No sé, tú cómo fuiste recibido en ese sentido allá, porque pues somos conscientes de que los colombianos en sí son víctimas de mucha xenofobia y racismo, entonces tú también como persona latina, como persona queer, ¿cómo te enfrentaste a ese cambio? La gente, ¿cómo te recibió? ¿Cómo te trataban? Bueno, pues yo siento que es importante reconocer que cuando uno llega allá, pues obviamente, y bueno, la imagen que yo tenía antes era como que un montón de gente blanca, osos polares, no sé. Pero es importante como reconocer que Canadá tiene una multiculturalidad muy grande, entonces pues como que uno se encuentra con gente de absolutamente todas partes. Y digamos que yo llegué y yo decía como que, ok, yo sé dónde me siento seguro, yo sé dónde me siento cómodo, dónde siento que hay un espacio para mí. Y empecé a crear espacios con personas, normalmente personas que eran de distintos lugares del mundo, no sé, personas que también eran inmigrantes, que tenían historias inmigrantes, personas queer. Y siento que eso fue lo que me ayudó mucho como a sentirme bien, a sentirme bienvenido, a sentirme como que hay un espacio para mí aquí. Pero al mismo tiempo obviamente es difícil, obviamente pues como que la gente no sabe lo que tú viviste, ¿cierto? No sabe cuál es tu cultura, no sabe cuál es tu historia. Y es verdad que mucha gente simplemente no le importa, ¿cierto? Obvio, Y es como, uy, mera vuelta.
Pues porque también están en su burbuja Exacto. de ser gringos. Cultura canadiense. Aunque Canadá, pues entre los países del primer mundo, yo siento que respecto a las diversidades sí ha avanzado mucho, pues menos mal. Pues igual hay problemas. Obvio, o sea, obvio, La gente tiene que saber que hay problemas. Sí, obvio. Pero, pues sí, claro, obviamente como de que hay un esfuerzo y hay como una conciencia grande, pues como al respecto de cómo respetamos el espacio de cada persona. Pero sí, pues claramente hay problemas, hay racismo, hay de todo. ¿Nunca te ha tocado una situación así que tú digas como muy quieto? Pues Sí, pues no a mí personalmente, pero sí amigues. Pues por ejemplo, una amiga es de Brasil. Pues como hace 2 meses estaba como en el metro, estaba llamando con su papá, están hablando portugués obviamente. Y bueno, en Quebec hay un tema muy fuerte que es como el arraigo al idioma francés, pues como es la única provincia de Canadá que habla francés, pues ellos son como muy, tenemos que preservar el francés y... Entonces ella estaba hablando en portugués y un señor literal fue y le dijo como que era eso tan feo, que ese idioma tan horrible, sonaba maluco, que dejara de hablar, que esto era Quebec, que tenía que hablar francés, ¿me entiendes? ¡ay, no gas! Entonces pues es como, wow. ¿Quién juzga un idioma? Amor, madure, pues, ¿qué es eso? Y además que el man solo hablaba francés. Literal, Bueno, es eso, pues, o sea, como... nosotros inmigrantes nos toca hablar como 2, 3 idiomas Sí, mínimo sí, literal. y ellos, pues me entiendes, Ajá. es como... Me da tanta rabia eso de los gringos, pues los videos que uno ve por ahí circulando las Karens en los buses y qué tal es. Pues marica, ponelos a hablar español. Es que, oh, arroz. Pues no me... Arroz. Arroz. No se han dado cuenta como que pues uno está en un parche o con la familia, no sé, hay una gringue invitada y todes, absolutamente todes en la mesa se ponen a hablar inglés para el gringo. Literal. Ajá. Qué locura, ¿no? Ajá, pero vaya usted por allá de viaje o esté en un parche de gente gringa, a usted le toca hablar inglés también. Nadie se va a poner a hablar español por usted. Entonces, Y no sé. solo eso, es la gente, pues los gringos de acá cuando están aprendiendo español, siempre somos súper pacientes, pues Sí, y somos como, sí. no, sí, lo estás haciendo súper bien, porque nea, el español es muy difícil. El o sea, español es muy duro, real, sí, sí. Pero porque no son igual de pacientes con la gente de cualquier otra parte del mundo, me parece muy loco es que sean como tan, como lo mío es lo real, lo Ajá. suyo, Claro, exacto. no sé, váyase, es como, Sí, como así. básicamente. Sí. Ay, mira vuelta. Sí. Y a Canadá, pues como que producto de dedicarte al baile y a la danza, ¿terminaste en Canadá? ¿O eso fue como un proyecto de vida aparte y allá encontraste también formas de implementar tu arte? Pues siento que un poco de las dos, pues yo siempre amé Canadá y siempre tuve mucha curiosidad pues por el país como tal, por Quebec también específicamente, pues aunque hablo muchas cosas de Quebec es porque también amo Quebec y me parece una provincia que tiene cosas muy interesantes. Y también vi que la escena en Montreal era muy diversa, era muy interesante y pues la perspectiva que tenían de las cosas era muy chimba. Entonces yo decía como que, uy, qué rico como ir a aprender de lo que esta gente está haciendo. Entonces sí siento que fue como las dos al mismo tiempo, Ok. sí. Yo me quiero ir a Canadá. Escapar de Ese es- Latinoamérica. Caiga amor, Paseíto, caiga amor. Tenemos dónde llegar. Una Q Montreal. Y